A sus años, Carlos Arguiñano ha decidido romper el silencio. Sus palabras resuenan como un eco inesperado en la memoria de quienes lo hemos acompañado durante décadas, porque no son las recetas ni los chistes lo que ahora nos ofrece, sino una parte íntima de su verdad. Muchos lo recuerdan con su sonrisa franca, con ese delantal inseparable y la cuchara de madera en la mano, como un viejo amigo que entraba en nuestras casas a la hora de la comida para alegrarnos el día. Durante años, la televisión se llenó con su voz, con ese acento vasco que lo hacía aún más cercano, con esa manera de explicar la cocina como si se tratara de un juego al que todos podíamos jugar. Y sin embargo, detrás del personaje había un hombre. Un hombre con miedos, con secretos guardados bajo llave, con heridas que no siempre se atrevían a ver la luz. Hoy, con 76 años, Carlos confiesa que ya no tiene nada que perder, que ha llegado el momento de abrir el corazón y decir lo que durante tanto tiempo calló. No es fácil dar un paso así, porque a estas edades las palabras pesan como piedras. Se convierten en testimonio, en legado, en huellas que quedan grabadas en quienes escuchan. Él lo sabe, y quizá por eso ha tardado tanto en hablar. Su confesión no es un simple ajuste de cuentas con el pasado. Es un acto de reconciliación con la vida misma. Habla de errores cometidos en la juventud, de decisiones apresuradas, de sacrificios que exigió la fama. Recuerda noches solitarias en hoteles fríos, lejos de su familia, cuando las cámaras ya se habían apagado y los aplausos quedaban muy lejos. Confiesa que no siempre fue tan fuerte como aparentaba. Hubo días en que el humor era una máscara, en que los chistes servían para cubrir la tristeza. Y al escucharlo, quienes ya hemos cruzado la frontera de los 60 entendemos perfectamente de qué habla, porque también hemos tenido que aprender a sonreír cuando la vida apretaba demasiado. Su relato es como un espejo en el que nos vemos reflejados. Habla de la distancia con sus hijos en algunos momentos, de la paciencia infinita de su mujer, de las veces en que se preguntó si valía la pena todo el esfuerzo. Reconoce que hubo silencios que dolieron más que cualquier crítica, que hubo abrazos que se perdieron en la prisa de los rodajes y que todavía hoy arrastra esa nostalgia. Pero junto a esos recuerdos amargos también rescata momentos luminosos. Nos cuenta cómo, en un pueblo de La Rioja, una anciana lo paró por la calle para decirle que gracias a él había vuelto a cocinar para sus nietos, después de años de dejar la cocina de lado. O cómo en una escuela rural, los niños repetían sus chistes y hacían de su programa un juego diario. Esos detalles, dice, fueron los que lo sostuvieron cuando las fuerzas flaqueaban. Su confesión está llena de gratitud.
Agradece al público, a las familias que lo recibieron en sus casas como a un miembro más. Agradece a quienes le enviaban cartas con recetas de abuelas, con trucos heredados, con palabras de cariño. Vosotros me habéis dado todo, repite, y sentimos que lo dice con el alma. No se trata de un recurso aprendido, sino de la verdad desnuda de alguien que sabe que su éxito nunca habría sido posible sin esa complicidad silenciosa de millones de espectadores. También agradece a sus amigos de toda la vida, a los que nunca lo dejaron solo, a los que lo acompañaron cuando la fama parecía arrastrarlo lejos de su tierra. Ellos, dice, fueron su refugio, su cordón que lo mantenía unido a lo esencial. Y en ese agradecimiento nos recuerda lo que todos sabemos con los años, que al final, lo más importante no son los premios ni los aplausos, sino las personas que se quedan a nuestro lado cuando el ruido se apaga. Su relato está impregnado de humanidad. No se presenta como un héroe ni como un mártir, sino como un hombre con aciertos y equivocaciones. Si me habéis querido por mi cocina y mi alegría, dice, quiero que también sepáis quién soy cuando las cámaras no están delante. Ese gesto lo engrandece. Porque son pocos los personajes públicos que se atreven a mostrar las sombras junto a la luz. Muchos prefieren mantener la fachada intacta hasta el final. Él, en cambio, elige la transparencia, y eso lo convierte en alguien aún más cercano, más auténtico, más digno de admiración. Quienes lo escuchamos no podemos evitar hacer un viaje interior. Nos preguntamos qué secretos guardamos nosotros, qué silencios pesan en nuestra memoria, qué palabras nunca nos atrevimos a decir. Y comprendemos, gracias a él, que nunca es tarde para hablar, que la sinceridad puede ser un alivio aunque llegue al final del camino. Carlos nos enseña que abrir el corazón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Su confesión no está hecha para escandalizar, sino para compartir. Nos habla de cómo la fama a veces le pasó factura, de cómo tuvo que aprender a reírse de sí mismo para no caer en la soberbia. Recuerda los años en los que la televisión cambiaba de piel, en los que los formatos rápidos y modernos parecían arrinconar su estilo pausado. Y aún así, su público seguía allí, fiel, acompañándolo como quien acompaña a un viejo amigo. Entre lágrimas, reconoce que muchas veces no fue del todo consciente del legado que estaba dejando. Con los años, al escuchar los testimonios de personas que aprendieron a cocinar gracias a él, comprendió la magnitud de su influencia. Y esa conciencia lo emociona.
Se siente orgulloso, sí, pero sobre todo agradecido y sorprendido de haber formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones. En su confesión también hay humor, porque ni siquiera en los momentos más duros pierde la chispa. Entre recuerdos de soledad, cuela una anécdota graciosa de un rodaje en el que se le cayó la tortilla al suelo justo cuando la cámara seguía grabando. Entre lágrimas, arranca sonrisas, porque así es la vida. Una receta en la que se mezclan la sal y el azúcar. Para quienes tenemos más de 60 años, escuchar estas palabras tiene un valor especial. Nos reconocemos en esa mezcla de sabores dulces y amargos. Sentimos que su confesión no lo aleja de nosotros, sino que lo acerca más, porque nos muestra que detrás del personaje público siempre hubo un hombre real, con dudas, con miedos, con errores. Y eso lo hace más nuestro. Al terminar de escucharlo, uno siente que no ha recibido solo una confesión, sino una enseñanza de vida. Nos recuerda que nunca es tarde para agradecer, para pedir perdón, para abrir el corazón. Que los años no nos quitan la capacidad de emocionarnos ni de aprender, sino todo lo contrario, nos regalan la sabiduría para comprender lo que de verdad importa. Ese es, quizá, el mayor legado de Carlos Arguiñano. Más allá de los libros de cocina, de los programas grabados, de las recetas repetidas, su verdadero legado es haber convertido la cocina en un acto de amor. Nos enseñó que preparar un plato no es solo alimentar, sino decir, te quiero, sin necesidad de palabras. Que sentarse a la mesa en familia es un rito sagrado que guarda la esencia de nuestra cultura. Y ahora, al confesar sus miedos, sus errores y sus nostalgias, completa esa lección con algo más profundo. La certeza de que la vida, como la cocina, está hecha de ingredientes imperfectos que juntos pueden crear algo maravilloso. A sus 76 años, Carlos Arguiñano se convierte en ejemplo vivo de que la sinceridad no tiene fecha de caducidad. Sus palabras inspiran a jóvenes y mayores a ser fieles a uno mismo, a valorar más la verdad que la apariencia. Y eso, en estos tiempos en los que la imagen parece valer más que la autenticidad, resulta un acto profundamente inspirador.